El Ministerio Internacional Zoe Vida, viviendo en la plenitud de Dios, con los apóstoles Gustavo y Patricia Suárez, desde Bucaramanga, Colombia, te damos la bienvenida a este tiempo cargado de fe, unción, milagros y palabra de vida. Prepárate para recibir un mensaje que sin duda alguna te transformará. Bienvenido. Hola, bendiciones. Qué alegría que estén nuevamente acá con nosotros a través de esta conexión Zoe del día de hoy. Sé, sin duda alguna, que este será un día extraordinario donde Dios se va a glorificar, donde Él nos va a bendecir, donde su presencia nos va a rodear y donde vamos a ver su gloria manifiesta en medio de nuestras vidas y de nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias por aprovechar y estar aquí y poder recibir una palabra que te va a edificar y te va a bendecir. Hoy desde acá, desde la ciudad bonita de Colombia, desde Bucaramanga, quiero saludarte y desde tu Ministerio Internacional Zoe Vida, quiero declarar que la gracia y la paz del Señor se manifiestan de una manera sobrenatural en tu vida. De verdad, agradezco a Dios por este tiempo y quiero pedirte que me ayudes compartiendo esta transmisión, pero primero darle un like, primero darle allí el dedito arriba para que el algoritmo pueda recomendar este video a otras personas. Y de igual manera puedes colocar allí el corazoncito, depende de la plataforma en la que te estés conectando con nosotros el día de hoy. Copia el enlace de esta transmisión y compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, compártelo en los grupos a los cuales pertenezcas. De esta manera nos ayudas a nosotros a poder llevar la palabra de Dios y poder alcanzar más vidas, más personas, y que esta palabra viva, esta palabra eficaz, esta palabra que es capaz de transformarlo todo pueda llegar hasta algunas personas que estoy seguro que en este día necesitan ser abrazados por el Señor, necesitan que su gracia se manifieste en medio de sus vidas, y tú vas a ser el canal, tú vas a ser el medio que Dios va a utilizar para bendecir la vida de otras personas y para que todos podamos llegar al conocimiento del Señor, para que todos podamos ser edificados como una casa espiritual, como un edificio espiritual. Y sé que el Señor se va a mover de una manera poderosa. Así que te invito a que le des me gusta, comparte el enlace y aprovecha. Llama a tus amigos, llama a tu familia, dile: mira, conéctate ahora que ya vamos a comenzar a recibir esa palabra que nos va a bendecir y que va a abrazarnos, que nos va a llenar y que va a transformar todo nuestro entorno. Así que quiero iniciar este tiempo en oración. La Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si somos justos, somos los justos del Señor, y podemos levantar una oración en esta hora, yo sé que la atmósfera va a transformarse y vamos a ver el poder sin igual de nuestro Señor moviéndose en favor de nuestra vida. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy queremos levantar nuestras voces, queremos levantar, Señor, nuestro corazón, nuestras manos, Señor, en una actitud de reverencia ante ti, ante tu presencia. Hoy me presento, Señor, como un sacrificio vivo, agradable y acepto delante de tu presencia, Señor. Hoy creo que mi vida, Señor, puesta delante de ti,
Señor, es agradable a tus ojos y sé que algo poderoso del cielo vas a manifestar en favor de mi vida y de la vida de cada uno de los que a esta hora, Señor, están conectados con nosotros en diferentes lugares. Yo quiero bendecir a toda la gente, Señor, que está conectada con nosotros desde acá de Colombia, de Bucaramanga, de Florida, de Piedecuesta. Quiero bendecir a toda la gente bella de Venezuela, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Caracas, a toda la gente preciosa de Cúcuta que está conectada con nosotros, gente hermosa de Facatativá. Les envío un abrazo, nuestra gente preciosa en Bogotá. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Si hay alguna ciudad, Señor, que en este momento se escape, alguna nación, yo te pido que tu gracia y tu bendición, Señor, llegue hasta sus vidas y que sean rodeados, Señor, de tu luz, sean rodeados de tu amor, sean rodeados de tu bendición, Señor. Hoy te pido que tú te glorifiques, hoy te pido que tú traigas paz, Señor, y que tú puedas levantarte como un poderoso gigante, Señor, en favor de la vida de cada uno, Señor, y que podamos llenarnos de ti, llenarnos de tu amor, llenarnos de tu presencia, Señor, y poder experimentar, Señor, que podamos experimentar en este tiempo tu abrazo y tu gracia sin igual, Señor, cubriendo nuestras vidas. Gracias, gracias te doy, Señor, gracias por la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada hijo, toda la familia, Señor, que está reunida allí en su casa y que está abrazando esta palabra. Todos los que están, Señor, quizás en algún viaje o quizás están en la habitación de un hotel o quizás están en un hospital recibiendo esta palabra. Yo declaro salud, declaro bienestar, declaro paz en el nombre de Jesús y hoy proclamo un avivamiento, proclamo un tiempo donde la grandeza y el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale ahí una sonrisa al Señor y envíale muchos corazoncitos. Vamos allí, ta, 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 ta. Corazones, 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 que yo sé que el Señor se va a glorificar en medio de nuestras vidas. Muy bien, hoy quiero compartir de una manera especial una palabra que el Señor colocó en mi corazón para bendecirlos a ustedes, para que podamos ser edificados, así como lo declaraba en la oración, edificados como piedras vivas, dentro del edificio, dentro de la iglesia. Yo sé que el Señor normalmente obra de maneras que nosotros no entendemos, que nosotros no sabemos. Y Dios obra a través de misterios. Hay muchas cosas que, de hecho, el apóstol Pablo lo habla, lo predica. Y en los escritos del apóstol Pablo dice el misterio que había estado reservado por los siglos. Es decir, hay cosas que la Escritura tiene que son misterios. Y hoy vamos a desvelar algunos misterios de los que están allí escondidos en la palabra y sobre todo en el Evangelio de Juan. Hay algo bien interesante que nosotros debemos tener en cuenta. Hay 4 evangelios de los que habla la Escritura. 3 de ellos se llaman los evangelios sinópticos. Son sinópticos porque los relatos son similares. Por ejemplo, nosotros podemos leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Y en esos 3 evangelios nosotros vemos que hablan de Jesús como hombre, ¿sí? Hablan de la humanidad de Cristo. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros nos damos cuenta que Juan tiene una perspectiva diferente de Jesús y no nos presenta a Jesús como hombre,
sino como Dios, como el Dios que habitó entre nosotros, como el Dios que anduvo en medio nuestro. Y hay algunas cosas que yo quiero compartir el día de hoy que yo sé que sin duda alguna nos van a bendecir. Y para eso quiero pedirte que tú abraces la palabra que el Señor hoy va a declarar en favor nuestro y que tú puedas ser edificado por ella de una manera especial. Y yo quiero comenzar con el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra. En el principio era la palabra. En algunas versiones dice, en el principio era el verbo. En particular, aquí estoy leyendo la versión Recobro. Por si acaso usted nota algunas palabras diferentes allí. En algunos textos voy a leer Reina Valera y en otros voy a leer la versión Recobro. Entonces, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios, es decir, el verbo, la palabra. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje y leemos esta palabra en el principio, esta palabra en el principio significa desde la eternidad pasada. Que desde la eternidad pasada la palabra estaba con Dios. Porque quizás hay mucha gente que dice que, que Cristo no estaba con el Padre en la creación. Y Cristo no es otra cosa que la manifestación de Dios en la humanidad. Jesús era el hombre donde el Padre colocó la semilla increada del verbo. El poder de la palabra estaba encarnado en el hombre Jesús y caminó entre nosotros, estaba entre nosotros. Entonces, la deidad de Cristo es eterna. Esto es algo que nosotros debemos entender y debemos valorar mucho en nuestros corazones. La deidad de Cristo es eterna y es absoluta. Desde la eternidad pasada hasta el final de los tiempos, hasta la era futura, Él está con Dios y Él es Dios. Él es Señor sobre todas las cosas. Entonces, cuando Juan habla de la palabra, cuando Juan habla del logos, ¿sí?, del verbo, Juan lo que conceptualiza es que el logos, que la palabra, sin duda se refiere al Señor Jesús. Cuando él comienza hablando y dice, en el principio era el verbo, él está haciendo referencia a que esa palabra verbo, o que la palabra era Cristo. En la conceptualización de Juan, él está hablando es acerca de Cristo. Entonces, él lo que está diciendo es que Cristo no fue hecho, no fue creado, sino que por el contrario, la palabra existe por sí misma. No tiene principio ni tiene fin, porque Él es Dios. Eso es algo importante, porque nosotros vemos muchas veces a Cristo desde la humanidad de Él, como lo presenta en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos. Pero no vemos muchas veces la divinidad de Jesús en medio de los escritos. Y es importante que nosotros entendamos que Cristo es eterno, que el verbo es eterno, que el verbo es increado. Él es hecho a la imagen, Él es la imagen misma de Dios, manifiesto en medio de la tierra para traer bendición y para traer paz en nuestra vida. Entonces, todos los escritos del apóstol Juan, llamemos el Evangelio, las epístolas de Juan, aún el Apocalipsis, tienen que ver con misterios. No hay cosas allí que no se nos presenten como un profundo misterio
que el mismo Espíritu vivificante que es Cristo en nosotros nos va a desvelar, nos va a enseñar, va a quitar el velo que los cubre y nos va a permitir conocer la grandeza, la realidad y la verdad de nuestro Señor. Entonces, todo lo que les he venido hablando desde el principio de los tres primeros evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, tienen que ver, fueron escritos y fueron narrados desde el mismo punto de vista, por eso es que se llaman sinópticos. Todos estos tres evangelios hablan de Cristo en su humanidad. Escúcheme bien esto. En uno habla como rey, en Mateo, en el otro habla como el siervo de Dios, en Marcos, y en Lucas como el hombre apropiado, como el hombre que modelo a seguir. Escúchame esto. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, trata de Cristo, pero en su divinidad. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender, es que la humanidad de Cristo no es un misterio, porque se nos enseña a Jesús como el hijo de María y de José, como que vivía, que nació en un pesebre, que fue llevado a Egipto, que luego vino a Nazaret, todo para que se cumplieran escrituras que desde el antiguo pacto se vienen hablando acerca de él, de su manifestación, de su presencia. Es decir, en los tres primeros evangelios conocemos la humanidad de Jesús, pero en el evangelio de Juan se nos presenta la divinidad de Cristo, y sin embargo allí se nos presenta como un misterio. Entonces, la gente conocía a Jesús en su humanidad, pero la divinidad que estaba dentro de Jesús era un gran misterio. Note usted que los mismos discípulos, cuando Jesús hacía milagros o cuando ejecutaba alguna señal, ellos se asombraban y decían, ¿quién es este? Es decir, ellos en la humanidad sabían quién era Jesús, pero aún no se les había revelado la divinidad que operaba en el hombre Jesús. El poder de Dios que estaba encapsulado en este hombre, pero que sin duda alguna iba a cumplir un fin para traer bendición y para traer grandeza a nuestras propias vidas. Por ejemplo, mire, después que Jesús reprendió a los vientos y al mar, y dice la Escritura que sobrevino una gran calma, los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Los discípulos que estaban con él, a los que Jesús llamó, ellos decían, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso está en Mateo capítulo 8, versículo 27. Mateo 8, 27. Usted lo puede revisar luego. Pero lo importante de esto es que usted pueda comprender que aún Jesús caminando con ellos podían ver la humanidad de Jesús. Ellos podían ver al Jesús que estaba durmiendo en la barca mientras había una gran tempestad, pero no podían dilucidar la divinidad, el poder, la grandeza que se manifestaba a través de este hombre, y tenían expresiones como estas. ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Escúchame bien, en su deidad, Cristo es Dios, el Logos, la palabra es eterna, aquel que existe por sí mismo, que no tiene ni principio ni fin. Y respecto al misterio de la obra divina de Cristo, escúcheme esto, Juan capítulo 19 versículo 34. Yo quiero que usted vaya conmigo allí, a esa palabra. Juan capítulo 19 versículo 34 dice lo siguiente: uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, note usted esto.
Aquí vemos que del costado de la humanidad, del cuerpo de Cristo, que fue traspasado, salieron dos sustancias. Salió sangre y salió agua. Pero en estos elementos hay un misterio, ¿sí? Porque nosotros miramos la película y decimos, ¡ay, pobre Jesús! Lo traspasaron. Mira la cantidad de sangre y de agua que salió de su costado, pero ¿qué representa esto? ¿Cuál es el misterio que está escondido en esto? Escúchame. La sangre efectúa la redención. Esa sangre quita los pecados. La sangre que derramó en cada clavo que atravesó sus manos, sus pies. Ahí cada gota de sangre que derramó cuando le colocaron la corona de espinas. Cada gota de sangre que derramó cuando fue flagelado. Cuando lo azotaron. Cuando sus carnes fueron expuestas, sus huesos. Cada gota de sangre que salió cuando arrancaron sus barbas con la mano. Escúchame. Toda la sangre vertida del cuerpo de Jesús representa redención, representa el pago, representa el precio que había que pagar por el perdón de los pecados. Escucha, eso quita los pecados. Juan, capítulo 1, versículo 29. Sígueme en esta palabra, por favor. Juan, capítulo 1, 29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo: su sangre me limpia de pecados. Su sangre me redime. Su sangre pagó el precio. Su sangre fue el precio pagado para que yo hoy goce de libertad, para que el peso de la culpa se quite de mí, para que el peso del pecado se quite de mi vida y yo pueda tener una vida en libertad y en bendición y yo me pueda gozar en todo lo que Dios tiene para mi vida. Aleluya. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 22. La carta a los Hebreos. Yo creo que fue escrita por el apóstol Pablo. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, si no se derrama sangre, no hay perdón. Y la sangre fue derramada. ¿Cuántos pueden darle la gloria y la alabanza a Cristo? Porque de su costado salió sangre y salió agua. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Porque Él voluntariamente fue a la cruz a entregarse por ti y por mí. Hay algunos misterios que vamos a desvelar en este día y que te van a bendecir y que te van a levantar. Escúchame esto. Esa sangre también, además de efectuar la redención y quitar los pecados, es el precio para comprar la iglesia. Es decir, la iglesia nació de la herida del costado de Jesús, de los clavos puestos en sus manos, en sus pies, de cada azote, de cada gota de sangre que derramó en su cabeza. Ese fue el precio. En Getsemaní, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre que tocaban la tierra, estaba redimiendo la tierra, pero también estaba levantando la iglesia, estaba naciendo la iglesia allí. Escucha, Hechos 20:28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Yo espero que usted esté tomando nota de esto. Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispos es una palabra bien interesante porque es la palabra episcopos en el griego.
Y esta palabra significa sobreveedor. Un obispo es como un supervisor. Nosotros somos obispos. Somos llamados para cuidar, para estar sobre, para tener en cuenta todo lo que está sucediendo. Entonces dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Tú y yo fuimos ganados. Tú y yo fuimos ganados por un precio muy alto. Tú y yo fuimos ganados por el precio de la sangre de Jesús que fue derramada en una cruz. Tú y yo fuimos ganados por Él. Su amor es tan grande, su amor es tan real, su amor es tan inescrutable. No lo podemos entender, pero Él se determinó. Dios dijo, yo me voy a introducir en la humanidad. Y él vino en forma de hombre. Él tomó el cuerpo de Jesús y lo llenó de su presencia, lo llenó de su grandeza, lo llenó de su deidad. El verbo, dice Juan 1:14, que aquel verbo se hizo carne. Ese verbo, esa palabra que estaba activa desde la eternidad pasada, esa palabra que creó todas las cosas, ese verbo que estuvo activo desde que la Escritura dice, y dijo Dios, ese verbo que funcionaba y que era la ejecución del pensamiento de Dios y que creaba todas las cosas, ya no era intangible, ya estaba entre los hombres y se determinó a entregarlo todo, se determinó a morir en una cruz, que era el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Él aún en medio de la rebelión y del pecado, Él decidió amarte, decidió hacerlo todo por ti y por mí, y derramó hasta la última gota de sangre para comprarnos. Tú y yo tenemos dueños. Tú y yo no somos del sistema de tinieblas. Tú y yo no somos del enemigo. Tú y yo no somos del maligno. Tú y yo somos de Él, porque su sangre fue derramada para pagar el precio por ti y por mí. Aleluya. Escúchame esto. El agua imparte vida. El agua elimina la muerte. Juan capítulo 3. Versículos 14 y 15. Vamos, búsquelo conmigo. Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el agua que salió del costado de Jesús imparte vida. Imparte vida. Todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además, esta agua que salió del costado de Jesús también produjo a la iglesia. Produjo a la iglesia. Diga eso conmigo. El agua que salió del costado de Jesús produjo a la iglesia. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. El agua que salió por el costado de Jesús produjo a la iglesia. Juan capítulo 14, versículo 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se lo voy a leer nuevamente. Juan capítulo 12, versículo 24.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Efesios, vaya conmigo. Efesios, capítulo 5, versículo 29 y 30. Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, levanta tu mano allí donde estás y recíbeme esta palabra. Porque la muerte del Señor quita nuestros pecados y nos imparte vida. Esto es poderosísimo. La muerte del Señor quita nuestros pecados y nos imparte vida. Por lo tanto, la muerte del Señor tiene dos aspectos, que es el aspecto redentor, el aspecto en el cual Él paga el precio y nos redime, es decir, paga el precio por nuestra libertad, por nuestra paz. Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es redención, señores. Eso es lo que dice Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, en la muerte de Cristo está el aspecto redentor, pero también el aspecto de impartir vida. En otras palabras, el aspecto redentor tiene como fin impartir vida. El aspecto redentor tiene como fin impartir vida. Tiene como fin impartir vida. Escúchame esto. El agua que fluyó en Juan 19:34, Juan 19:34, ahí es donde dice que el soldado lo atravesó con la lanza, ¿sí? Entonces, esa agua que fluyó allí en este pasaje es una señal de la muerte del Señor, porque imparte vida. Es la muerte que imparte vida. Es la muerte que libera la vida del interior del Señor para producir la iglesia. Si Cristo no iba a la cruz, si Cristo no moría, entonces no podía tampoco impartir la vida de Él a la iglesia. Por eso es que la muerte de Cristo, además de ser redentora, es una muerte que imparte vida. Es una muerte que imparte vida. Escúchame esto. La muerte del Señor que imparte vida está representada por el grano de trigo que acabamos de leer en Juan 12:24. Juan 12:24, se lo voy a leer otra vez. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, esa muerte de Jesús también es ese grano de trigo que muere, que cae en tierra para producir mucha vida, para multiplicarse. La muerte de Cristo imparte vida en la iglesia, imparte vida en los hijos de Dios. Escúchame, la vida, o sea, la muerte de Cristo entonces propaga la vida, multiplica la vida. Es una muerte que genera, es una muerte que reproduce. No es como
como cuando una persona normal fallece. Su cuerpo se daña, se entierra, pero no produce vida en sí. Pero con la muerte de Cristo, la misma muerte no lo pudo retener. Él venció la muerte. Y dice que Cristo entonces envió al otro Consolador, que es el Espíritu vivificante, que es el mismo, impartido como vida en cada uno de nosotros. Escúchame. Otro aspecto misterioso de la muerte del Señor aparece en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Lo leímos arriba también. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ese es un aspecto interesante, es un misterio que está allí escondido. Mire lo que dice el libro de Números, en Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Perdón, Números 21, capítulo 21, versículos 4 al 9. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio por este pan tan liviano. Es decir, ellos estaban aborreciendo los milagros que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Usted no se ha puesto a pensar lo maravilloso que es, por ejemplo, que esta gente estaba en el desierto y tenían sed, y había una roca que los seguía todos los días. En el lugar donde se movía la nube, la roca hendida también se movía para producir agua para ellos. En cualquier lugar donde la nube se posaba o la columna de fuego se movía, donde se posaba, entonces con el rocío de la mañana caía el maná, para que ellos pudieran alimentarse, para que pudieran comer. Es decir, de una manera sobrenatural Dios los sustentaba, Dios los cuidaba. Y esta gente comenzó a decir: estamos cansados, ¿no? Es decir, decían: no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Decía: no hay pan ni agua, pero había una roca que los seguía todos los días, de la cual tomaban. Y había un pan que descendía con el rocío de la mañana para alimentarlos. Y decían: no hay pan ni agua. Ellos pecaron delante de Dios. Comenzaron a renegar, comenzaron a hablar mal. Comenzaron a hacer cosas que sin duda alguna a Dios no le gustó, le molestó. Entonces dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Usted no sabe cuánta gente está muriendo por emplear mal las palabras. Usted no sabe cuánta gente está muriendo hoy en día por no tener precaución con las cosas que están hablando. Es decir, Dios todos los días ejerce un milagro, Dios todos los días hace una señal para ellos, pero nunca están conformes, nunca están contentos, siempre están hablando mal. Y hay una serpiente ardiente que está mordiendo, escúchame. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido
y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora, en Juan 3:14, mire lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un tipo, una figura, una sombra. Escucha, el Señor Jesús aplicó este tipo a sí mismo. El Señor Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y todo el que era mordido por una serpiente ardiente y miraba aquella serpiente de bronce que había sido levantada, entonces era sano, se salvaba. El Señor Jesús aplicó este principio, este tipo a sí mismo, como el cumplimiento del tipo de la serpiente de bronce que fue puesta sobre un asta. Escucha, el Señor fue puesto en la cruz para juzgar a Satanás, la vieja serpiente. El Señor Jesús fue puesto en esa cruz para destruir al señalador, al acusador, para destruir al que todos los días se levanta para acusarte delante de él. Esa serpiente de bronce es Jesús, que venció sobre la vieja serpiente que es Satanás, la serpiente antigua. Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús, la divinidad de Jesús venció al enemigo, venció a Satanás. Él no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Hoy vengo a traerte esta palabra que debe liberarte en tu espíritu, y necesitas levantarte el día de hoy y creer en lo que el Señor está haciendo en medio de ti. Escucha, en Juan, en el Evangelio de Juan, mientras que en otros evangelios, en los otros 3 evangelios, se utiliza la palabra milagros, en el Evangelio de Juan se usa la palabra señales para describir los eventos que Jesús hacía. Cada señal en el Evangelio de Juan, escucha, apunta a algo invisible, que es un misterio, que es desvelado para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos encontrar la divinidad de Jesús y no al hombre Jesús. La divinidad que operaba en él. Escucha, hay 3 misterios en Juan 1:14. Estos 3 misterios son la palabra, la carne y el tabernáculo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa palabra habitar es la palabra tabernáculo. En otras palabras, dice que el verbo, es decir, la palabra, se hizo carne, tomó forma humana e hizo un tabernáculo en nosotros. La encarnación de la palabra, es decir, que el verbo se haga carne, es un misterio. Eso trasciende a nuestros pensamientos, trasciende a lo que hay en nuestra vida, en nuestra razón. Escucha, va más allá de la comprensión humana. El tabernáculo de hoy somos nosotros. Somos los creyentes, somos los hijos de Dios, que nos hemos convertido en ese santuario que no está construido con materiales físicos, sino que está compuesto
por los miembros vivientes de Cristo. Señores, la muerte de Jesús es una muerte todo inclusiva. Es una muerte que nos introdujo en Él. Es una muerte que nos tomó de la muerte que nos poseía a nosotros para darnos vida, pero además nos introdujo en Él. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, dijo que el pacto era hecho con su simiente. No hablaba de las simientes como que hablara de muchos, sino de uno, de Cristo. Pero ¿cómo el beneficio de ese pacto puede alcanzar nuestra vida? A través del sacrificio, a través de la muerte de Jesús. Porque en la muerte de Jesús todos vivimos. En el precio que Él paga a través de su muerte, entonces se manifiesta la vida de Él y es impartida en cada uno de nosotros. Y Él comienza a habitar en cada uno de nosotros. Señores, por eso es que la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia no es el lugar donde vamos a reunirnos. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es el tabernáculo en donde el Dios Todopoderoso habita. Todo el poder de la deidad ha sido manifestado en cada uno de nosotros. La divinidad de Dios ha sido manifestada en nuestro hombre interior. En ti reposa un poder, en ti reposa una autoridad, en ti hay algo, hay una vida increada que es una garantía para que tú te puedas levantar hoy y tú puedas vencer sobre toda circunstancia. Hoy es un día de libertad para ti. Hoy es un día donde el Señor va a venir con poder y va a romper, va a quebrantar toda cadena, todo yugo de opresión. Todo lo que te ha limitado hoy tiene que huir de ti. Porque hay un misterio que ha sido revelado a nuestra vida. Hoy quiero declarar paz en medio de tu corazón. Hoy le ruego al dulce Espíritu Santo de Dios, al Espíritu vivificante, que Él se manifieste en medio de ti, en medio de cualquier necesidad, y que su gloria sea derramada sobre tu vida y tú puedas abrazarte a Él, abrazar su grandeza, abrazar su poder y ser lleno de su inmensa gloria. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy declaro paz sobre tu vida, declaro tus cielos abiertos y declaro que el Señor viene con tremendas respuestas para ti. Hoy te quiero invitar para que allí en el lugar donde tú estás, luego de recibir esta palabra, tú puedas tomar una semilla y venir delante del Señor y colocarla delante de Él. Tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, con lo que tú quieras honrarlo. Pero haz hoy una manifestación de agradecimiento delante de Dios y trae al altar tu semilla, porque yo sé que sin duda alguna Dios se va a glorificar en medio de ti. Desde aquí, desde Bucaramanga, quiero enviarte una palabra de paz y de bendición y quiero declarar que tus cielos están de continuo abiertos. Paz. Te amo en el nombre de Jesús. No te olvides, comunícate con nosotros al número que está allí en pantalla porque queremos orar por ti. Te bendigo. Ahí también vas a ver los medios como tú puedes colocar tu ofrenda y sin duda alguna sé que Dios te va a bendecir en gran manera. Un abrazo. Shalom. Paz. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Contáctanos a través de nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Conéctate en nuestro próximo programa y vive en la plenitud de Dios.